compartido con ustedes todo lo que tiene que ver con los temas y cómo iban a estar organizados los porcentajes. Bueno, entonces ahora quiero hablar netamente del neoclasicismo en Colombia. Antes de esto, quiero contarles y hacerles énfasis en lo que siempre les había manifestado. Digamos que la literatura es el compendio de textos, de obras que se viven durante cierto periodo de tiempo. Eso es claro, ¿cierto? Cada periodo de tiempo cambia y es diferente porque las personas de ese periodo de tiempo pensamos diferente, nos organizamos diferente, tenemos diferentes ideales. Por eso mismo la literatura cambia. Y recordemos que la literatura no solo son los libros, es la pintura, es la arquitectura, bueno, es todo lo que se hace en el momento. Entonces acá, partiendo del neoclasicismo en Colombia, les voy a mostrar por acá entonces. Tengo por acá entonces en qué época se originó, cómo se originó y demás. Entonces voy a colocar por acá la pantalla y les voy a ir explicando, les voy a ir señalando cada uno de los aspectos aquí relacionados. Bueno, entonces podemos empezar que primero pues es un movimiento literario, artístico y cultural, ¿cierto? Que se da a finales del siglo XVIII, ¿ok? Y se da hasta la mitad del siglo XIX. Bien, esto nace como tal, es un movimiento literario que nace como tal en Francia, ¿cierto? Y está influenciado por lo que tiene que ver con el barroco. Entonces tiene influencias en el racionalismo. Cuando hablamos de racionalismo, entonces hablamos de todo lo que se le da más valor a la razón, a la adquisición de conocimientos. Entonces, repito, está influenciado en el racionalismo y en la ilustración. Son dos enfoques totalmente diferentes. Entonces el proceso de la ilustración era como enfocado al método del positivismo, en donde se creía que el avance de los humanos iba a ser mejor y bueno, etcétera, etcétera. Tengo por acá en este lado entonces contexto histórico. Acá lo voy a señalar. Voy a hablar de lo que compete a contexto histórico. Entonces hay que hablar de que en esta época era la lucha por la independencia de por todas las países, por decirlo así, que estaban bajo el dominio de la corona española. Entonces, obviamente, todos los temas de esta época, pues van a hablar sobre todo de la independencia, ¿verdad? Digamos entonces que es recurrente o era recurrente, de forma frecuente se veían cómo se criticaban gracias, o sea, uno de los temas en los que escribían era la crítica directa a los españoles por todo lo que ellos vivían y por todo, bueno, etcétera, por todas las cosas que tenían que pasar. Entonces, es claro que teniendo en cuenta todo este proceso, pues Colombia estaba invadida en una pobreza absoluta. ¿Por qué está invadida o sumida en esa pobreza? Gracias a los enfrentamientos constantes con los españoles. Entonces, pues estábamos en un proceso de pobreza y por tanto fue imposible como tal consolidar la república como se estaba proyectada y también digamos que no se pudo recuperar la vida cultural de lo que había antes colaborado José Celestino Mutis. Bueno, tengo acá algo muy importante que es expedición botánica. Yo creo que anteriormente la hemos escuchado siempre hablar de esa expedición botánica. Bueno, digamos que era uno de los nuevos hitos de la Nueva Granada en ese momento. Entonces, para darle vida y para darle una utilidad y para que fuera de una manera, como les digo yo, que valiera la pena, entonces se creó algo, se pidió la colaboración a todos los artistas, ¿cierto? Para unar un poco la ciencia como el arte. Entonces se les pidió a los artistas la colaboración de que hicieran retratos como encargos de familias pudientes, ¿sí? O de tradiciones religiosas de la época. Eso que acabo de decir, iba en contra del neoclasicismo. Solo se hacía para recuperar un poco todo lo que estas personas pues estaban viviendo.
Entonces resulta que por acá tengo, bueno, vamos a hablar un poco de las características. Voy a bajar por acá un poquito. Dice entonces, características. Tengo acá, sátira. Resulta que, claro, sátira, decimos que una de las características del neoclasicismo era la sátira y era porque, digamos que eh, la cultura en ese momento se reivindicó, se decía que era una cultura clásica europea. Y entonces lo que pasó es que en ese momento el arte romano y el arte griego fue influenciada. Por eso es que se habla de sátira, porque en la literatura se hablaba de todas las palabras y las cosas que se podían decir en contra de los españoles, por decirlo así, de una forma muy diplomática. ¿Listo? Tengo acá también razón. ¿Listo? Todos los neoclásicos tenían como tal el uso y le daban mucha particularidad al uso de la razón. Es decir, que se sustituían lo que era la religión y los sentimientos. Ya no tenía nada que ver la religión, los sentimientos, más era la razón, el porqué de las cosas, si está bien o está mal. Tengo acá el rechazo. Esta época neoclásica se vio envuelta en el rechazo, porque decían que entonces ya la escritura no tenía que ser nada fantástica. Al contrario, veían la escritura como una manera de educar y no de entretener. ¿Listo? Entonces por eso era que neoclasicismo rechazó como tal lo fantástico. Tengo por acá también los géneros. Bueno, acá tengo los géneros. Entonces, géneros. ¿Qué era con lo que se hablaba? Entonces, los géneros como tal, bueno, digamos que fue algo novedoso porque si ustedes se acuerdan, el periodo pasado hablábamos mucho de las crónicas, de los mitos y de las leyendas. Acá ya se habla un poco del periodismo político, social y económico. Esto lo empleaban para difundir las ideas revolucionarias del momento. Entonces, digamos que en esta época salen nuevos géneros que partían de las temáticas sociales y nacionales que se necesitaban en el momento. ¿Listo? En la parte de arriba me parece que había hablado un poco de los temas. Espérame, devuelvo un momentico por acá. Bueno, no creo que no lo tengo, pero entonces acá, importante tener por acá los temas. Resulta que los temas de esta época hablaban de las denuncias de las injusticias sociales. Entonces ellos, todo lo que vivían en este proceso de independencia, comenzaron a recrearlo por medio de sus textos, de acuerdo, pues denunciando todo lo que vivían. Lo que ellos escribían también era con los héroes nacionales, con las personas, podrían ser hombres o mujeres que en el momento estaban siendo revolucionarios, pero para defender su pueblo, su tierra, ¿cierto? Contaban también en todas sus historias lo que tiene que ver las guerras contra los españoles, ¿listo? Y trataban de acá, por acá tenía en la parte de abajo que era el rechazo a lo fantástico, ¿no? Entonces miraban que la escritura fuera como, o que tuviera un objetivo como educar. Entonces trataban de venderle a la gente por medio de los textos y todo lo que decían una identidad nueva, generaban un poco de conciencia, una identidad nueva, porque estaban estrenando, por decirlo así, o tenían una nueva nación. ¿Listo? Bueno, por acá la arquitectura. Ya les había dicho yo a ustedes antes que cuando uno habla de literatura no solo son los libros, ¿no? Entonces, arquitectura hace referencia pues a todo lo que tiene que ver con las edificaciones y demás. Entonces se dice que Colombia es la tierra de los literarios. Sin embargo, eso no le quita que en esta época, bueno, y siempre, ¿no? Pero en esta época surgieron como tal los edificios neoclásicos, obviamente. ¿Listo? Entonces se caracterizaban por ser muy sobrios, por tener poca decoración. Digamos que en esa época hubo algo que se llamaba tradición clásica colombiana. Entonces se destacaban por ser edificios y demás muy sobrios, poco con decoraciones, porque era, digamos, que todo lo contrario al barroco de lo que ya antes hablábamos. Los autores, obviamente aquí los autores de la época eran las personas que estaban en su momento.
Entonces estamos hablando de finales del siglo XVIII, más o menos mediados del siglo XIX. En esta época entonces se hablaba mucho de unos grupos poéticos. Entonces uno de esos grupos poéticos se llamaba Tertulia Eutropélica y otro Academia del Buen Gusto. Entonces también se hablaba de unos autores, por ejemplo, unos poetas de Popayán como José María Valdés, Antonio Nariño, Camilo Torres, bueno, todas estas personas que estoy nombrando eran del momento y que contaban lo que yo ya antes había mencionado por acá. ¿Listo? Entonces, el neoclasicismo, en definitiva, y como para resumir, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que ¿qué fue el neoclasicismo como tal? O digamos que si tuviéramos que definirlo como definir el neoclasicismo, podemos decir que fue un movimiento artístico, literario y cultural que se dio a finales de del siglo XVIII hasta mitad del siglo XIX. Sin embargo, acá en el neoclasicismo hubo otro movimiento literario que fue el romanticismo. Ya ahorita les voy a hablar de ese. Entonces, eso fue como tal. Quiso romper con la estética y con el tradicionalismo que venían, ¿no? Que era entonces como partir de la razón y bueno, todo eso. Entonces, quiso creer más en lo que se hacía en las personas y partiendo como de los hechos reales. Bueno, muchísimas gracias. Deseo que se encuentren muy bien en sus hogares, junto con sus familias. Muchas gracias, queridos estudiantes.